estar con ustedes un rato, es charlar con ustedes. Y sobre todo hacer una cosa que es lo que está claro, dejarles una cantidad de mensajes para que piensen y para que reflexionen. ¿Qué pasa? La idea es que lo que yo les voy a comentar aquí, quiero que eso quede muy claro, es mi propia experiencia, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo he hecho, pero yo soy una persona en el mundo y en la administración no hay nada que sea exacto, no es una ciencia exacta. Entonces yo les voy a dar hoy unos planteamientos y les voy a dar unas ideas que son las mías para discutirlas con ustedes. Pero mañana viene el doctor Mesa, viene cualquier otro, se sienta aquí, se para aquí y les dice algo que es bastante distinto de lo que les diga yo. Siempre hay una lógica en las cosas de administración, pero hay una gran diversidad de planteamientos. Yo les voy a contar lo que es mi experiencia. Tengo bastante experiencia, pero cuidado con la experiencia, porque una persona una vez dijo que tenía 40 años de experiencia y otra dijo, no, usted no tiene 40 años de experiencia. Usted aprendió un año a hacer la cosa, la hizo mal, la aprendió mal y viene 39 años repitiéndola mal. De modo que tener muchos años de experiencia no implica saber, ni saber hacer bien las cosas. Bueno, simplemente las ha hecho más. En el caso mío he visto más casos, he manejado más casos, entonces por eso puedo contarles más cosas que ustedes no han visto y que ya verán. La idea es conversar sobre cómo es el establecimiento y el desarrollo, que son dos pasos distintos. Sobre la creación de empresas, creo que ya les han hablado bastante a ustedes, sobre la parte de emprendimiento y toda esa cháchara importantísima, pero muy filosófica y que ya les han hablado. Entonces yo les voy a hablar un poquito más desde el punto de vista más técnico, digamos, un poquito más. Y si tenemos oportunidad, hay una segunda sesión que es bastante cuantitativa. Digamos que la idea hoy hablar es cualitativamente, de cómo son los procesos y la filosofía, pero a eso hay que ponerle cifras. Uno como administrador, muy bien la cháchara, muy bien la filosofía, indispensable, pero necesita hacer cuentas. O sea, el que no hace cuentas está sobado hoy día. Igual que antes se podía. Si ustedes miran el que fundó Avianca y el que fundó Avaria y todo eso, ese tipo no era administrador, no sabía nada, tenía una cantidad de ideas de una filosofía y no sabía ninguna técnica de las que aprenden ustedes hoy. Hoy día sí es necesario, con tanta competencia que hay, es necesario ponerle un poquito más de sofisticación. Entonces, ese es el criterio de lo que quiero hacer hoy y quiero que ustedes me pregunten todo lo que quieran, todo lo que se les ocurre. Yo recibí unas preguntas que me mandó Mariluz de lo que ustedes preguntaron. Yo espero que después de que haya terminado la charla, ustedes mismos las puedan contestar. Que no las conteste yo, sino que ustedes mismos las puedan contestar. Y miremos, ¿tú me ayudas a pasar? Bueno, miremos cómo es la idea y cómo es el enfoque del primer mensaje que quiero dejarles yo, porque pues la idea de aquí es dejarles unos mensajes para que piensen, no es una clase, es explicar. Pues ustedes pueden estar en completo desacuerdo con lo que yo planteo, magnífico que estén en desacuerdo, o mientras sea lógico, que es la parte importante. Entonces podemos pasar a la siguiente. Esto representa lo que yo quiero dejarles de mensaje y lo que yo creo que somos nosotros. Esa vacía que hay ahí, donde dice reflexión, eso es el cerebro nuestro, el cerebro de ustedes. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en la carrera? ¿Qué es lo que están haciendo hoy conmigo? Lo que estamos haciendo entre todos es, en esa vasija, que es el cerebro, estamos recibiendo una cantidad de información. Y a eso es lo que tienen que acostumbrarse ustedes, sobre administración y sobre cómo se maneja una empresa y sobre cómo se crea una empresa y sobre mercadeo y sobre finanzas y sobre producción y sobre todos esos misterios que aprende uno. Están recibiendo consejos y opiniones que son importantísimas, en el sentido de que nunca dejen
de considerar eso como muy valioso, los consejos y las opiniones de la gente que tiene experiencia y que sabe. Él fue el que está parado aquí, pero es uno de los influjos que entran a esa vasija que es su cerebro. Los seminarios y las conferencias son importantísimas, porque le permite a uno conocer lo que piensa la gente, lo que piensan los demás. Entonces, la observación directa, que es el más importante. Ustedes estudian un curso de mercado, y en el curso de mercado les hablan de la observación y del comportamiento de la demanda, y de por qué compra la gente y cuándo entra la gente, inclusive cosas tan sofisticadas como cuando la gente entra a un supermercado, cuál es la vía que coge en el supermercado. Y lo que se ha estudiado es que la gente siempre entra y coge por la derecha, coge por los pasillos de la derecha, y que las compras de impulso las hace en la caja. Entonces por eso es que ponen en la caja tantas chichiguas de esas para que usted compre de última hora. O sea, todo tiene una explicación, y lo importante es estar uno switchado cuando está estudiando administración y observar cómo se comporta la gente. Primero, y hay una cosa que no anoté yo aquí, que es hacer empatía, es ponerse en los calzones del otro. O sea, ustedes son consumidores, ustedes son productores, entonces cuando les hablan de la demanda, ese misterio, usted es una parte de la demanda, usted es un miembro de la demanda, y mire usted cómo piensa y cómo actúa frente a todo lo que le están diciendo. Las lecturas que hace uno son impresionantemente importantes, y ya les voy a mencionar unas que yo no sé si ustedes las hacen, si las tienen en la biblioteca, pero es vital, porque de ahí es de donde consigue uno toda la información. Las entrevistas que hace con gente, importantísimo, todo eso le está entrando a uno el cerebro por todos lados. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Reflexionar sobre eso, y al estilo de una batidora o de una licuadora, mezcla todo eso y le sale un juguito. ¿Y ese juguito qué es? ¿Qué es lo que se están formando ustedes ahorita en la universidad? Es su propio criterio. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué de todo lo que oyeron y de todo lo que vieron les pareció importante, les pareció útil, les gustó, no les gustó? ¿Creen que lo pueden usar? ¿Lo han visto utilizar? Entonces, lo importante de todo el proceso en el que están en la universidad y de lo que estamos haciendo ahorita es que todo eso ya parte de esa reflexión, de esas cosas que están entrando a su cerebro, que ustedes están oyendo. Entonces yo quisiera que mientras yo voy hablando ustedes vayan pensando en su propia experiencia. Lo que ese loco está diciendo allá adelante, ¿está bien? ¿Está mal? Yo creo que está bien, me parece que es útil. ¿Contradice lo que me han dicho mis profesores? ¿Es importante o no es importante? Porque entre otras cosas creo que ustedes han experimentado eso. No hay ningún profesor que no diga que su materia es la más importante. Eso está claro. Entonces, termina uno después de haber visto 40 materias o 50 en la carrera en una tortura del diablo, porque no sabe cuál de las 40 o 50 que es más importante, porque todos le han dicho que es la más importante. Ustedes tienen que formarse su propio criterio sobre cuál les parece más importante. Y les parece distinto a dos personas porque cada una tiene orígenes distintos, tiene objetivos distintos, tiene ideas distintas. Entonces lo que para usted es importantísimo, a mí no me llama la atención. Y lo que para mí es vital, a usted no le interesa mucho. Bueno, esas son las diferencias humanas que tenemos que entender. ¿Sigues, por favor? Hay un mensaje también que quiero dejarles. O sea, el primero claramente es: ustedes son mentalmente una batidora o una licuadora a la que está entrando un curso de información que tienen que buscar y que está en el ambiente, y con todo eso tienen que reflexionar y tienen que formar su propio criterio. Hay otra cosa que es interesante: ustedes están estudiando administración de empresas, pero es que uno no va a salir a manejar empresas o a trabajar solamente en empresas en el contexto y en la definición que se le da a las empresas. Ustedes pueden salir a trabajar a otros tipos de organizaciones que son empresas también, que tienen los mismos elementos de las
las empresas. El ejército es una empresa. Filosofen ustedes y piensen, y ahorita lo miramos, si tiene o no el ejército todos los elementos y todos los componentes que tiene una empresa para manejar. La iglesia, cosas tan simpáticas como esa, la iglesia es una organización. Los municipios, los municipios tienen hasta personería jurídica, lo que se llama en las sociedades, y tienen un gerente. ¿Quién es el gerente del municipio? Es el alcalde, y tiene un secretario de educación, y tiene un secretario de cultura, y tienes exactamente los mismos elementos de una empresa. Entonces realmente no estamos hablando de administración de empresas, filosóficamente, sino de administración de organizaciones. Un hospital, eso mucha gente detesta. ¿Cómo va a decir usted que el hospital es una empresa o que la iglesia es una empresa? Es una empresa desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de los elementos que la conforman y que uno tiene que manejar para que eso tenga éxito. Y después nos metemos en un bollo espantoso que es definir qué es el éxito, que yo no lo voy a hacer porque todavía no sé qué es el éxito. Por lo menos les voy a contar aquí lo que considero que es el éxito económico en principio. Listo, entonces métanse en la cabeza que estamos hablando de organizaciones y que esas cosas como los municipios, como los hospitales, como el ejército, como la iglesia, como las ONGs, son empresas que tienen los mismos elementos comunes que hay que manejar. Hay un segundo mensaje que está implícito, que es lo que está abajo, es que para formar una empresa o una organización, ya vamos a hablar de organizaciones, y para manejar la organización y para que sea exitosa, hay que considerar muchas cosas, muchos factores que ya vamos a ver, pero no se pueden considerar secuencialmente. Es decir, no es que sea estricto, que yo primero hago esto, y de segundo hago esto, y de tercero hago esto, y de cuarto, que eso es lo que se llama un acceso secuencial a las cosas, sino es lo que se llama una consideración o un acceso aleatorio. Es que yo hoy miro un poquito de mercado y mañana miro un poquito de finanzas, pero después se ocurre otra cosa de mercado y alguien dice, oiga, pero si fue que lo de mercado ya lo hicimos y ya lo vimos. No, es que hay que jalarle a todo un poquito. En cualquier parte resulta cualquier cosa. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta ustedes, porque sí hay unos ciertos precedentes. O sea, uno no puede, estudiando, ver la materia de costos, en principio, si no ha visto la de contabilidad, o no puede ver la de estrategias de mercadeo si no ha visto la de principios de mercadeo. Si hay unas cosas que necesita saber antes para poder entender las siguientes, pero no es tan absolutamente estricto. Usted le jala a todo un poquito. Y yo llegaba a definir la administración. El día que quieran se lo regalo, tengo un libro escrito sobre eso que se llama El rompecabezas de la administración, porque son un jurgo de piezas, ¿sí? Todas claramente definidas, pero que armar el rompecabezas es un enredo, porque uno dice, oiga, esta pieza o irá arriba o irá abajo, o irá primero o irá después. Hay que armar el rompecabezas y ver cómo se arma para que quede completo. Esa es la idea, pero son muchas las piezas, son muchas las formas de ponerlo. Entonces realmente es una cosa que no debe asustarlo a uno, en el sentido de que cada vez se encuentran cosas que son de un tema que posiblemente uno creyó que ya lo había visto, que ya lo dominaba, que ya estaba definido en la empresa, y resulta que no, que de golpe entra en cero, queda en cero porque cambian todas las cosas y hay que volver a cambiarlo. Entonces ese es un mensaje también dentro de los que quiero mencionarles. ¿Cómo ocurre el proceso administrativo? Desde mi punto de vista, para que miren ustedes, y es que se empieza con una idea siempre, y se empieza con una idea, es el origen de los negocios, una idea que debe ser prefactible o que debe ser viable. Creo que eso lo han visto en emprendimiento. Si uno no puede sentarse a pensar, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Ilumíname, ¿qué hago? No, tiene que ayudarse un poquito, porque entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando tiene una idea?
Pues hombre, ¿por qué tiene la idea usted? Porque ha oído a mucha gente que dice, oiga, es que yo no encuentro este producto, o no encuentro este servicio, o no lo encuentro fácil. Entonces dice, no, ahí hay una idea, ¿sí? La otra generación de ideas para poner negocios es, oiga, yo soy un tigre en dibujar, tengo una capacidad, entonces puedo pensar en montar una empresa con base en mi capacidad o con base en el éxito de otros. Es que Pepita puso una empresa de confecciones y le va divinamente a Pepita. Luego ahí hay una posibilidad y hay una posible idea de una empresa exitosa. Entonces debe haber una base, una prefactibilidad, como llamamos los administradores y llamarán ustedes básica. Oiga, este chino ya está durmiendo rico, ¿no? Párele bolas, hermano, porque venir a dormir aquí, pues mejor duerma en la casa. Entonces, la otra cosa que alguien preguntaba es, ¿se necesita plata? Porque por buenas que sean las ideas, necesita plata para ponerse en práctica. ¿De dónde va a sacar uno la plata? Entonces ahí viene una cosa que hay que combinar y que hay que aprender, y que es lo que le digo, que no es secuencial, sino es aleatorio. Para poder conseguir la plata y para poder desarrollar la idea, ¿lo voy a hacer solo o lo voy a hacer asociándome con alguien? ¿Alguno de ustedes tiene una empresa o han pensado montar una empresa o está pensando montar una empresa? ¿O ninguno le ha jalado eso todavía? Bueno, no importa. En todo caso, uno tiene que pensar si lo va a hacer solo o si lo va a hacer asociado. ¿Y cuáles son las razones de hacerlo asociándose? O porque necesita uno plata, entonces necesita un socio que ponga plata. O porque uno no tiene el conocimiento de un área y necesita un socio que conozca de esa área. Es que yo soy un tigre en mercadeo, pero no tengo ni idea de producción. Entonces me voy a conseguir un socio que sepa de producción. Entonces entre los dos nos juntamos. El tipo sabe de producción y yo soy de mercadeo y listo. Y si es necesario me consigo uno que sepa de finanzas. Entonces sería lo ideal. Un socio financiero, un socio de mercadeo y un socio de producción. Ese sería el ideal. Resulta que lo que hay que entender es que la capacidad que se necesita para montar una empresa no se consigue solo asociándose, sino se puede comprar, en el sentido que yo puedo contratar gente que tenga ese conocimiento. Entonces, una de las razones para asociarse puede ser conseguir esa capacidad, pero puede que no, porque puede que la capacidad la consiga yo comprándola en el buen sentido, pagándole a alguien porque me aporte esa capacidad al negocio. Y también depende de los objetivos que tenga uno y de qué piense sobre la vida y sobre la asociación, por ejemplo. Porque asociarse con unas personas para hacer un negocio implica inmediatamente, ¿qué cree usted que implica asociarse desde el punto de vista personal en una empresa? ¿Qué se le ocurre? ¿A quién se le ocurre qué implica eso? ¿Beneficios? ¿Ah? ¿Beneficios? No te oigo. ¿Beneficios? No, porque los beneficios los puedo tener solo también. Cuando yo me asocio, ¿qué es lo que hago? Pierdo poder. ¿De acuerdo? Pierdo capacidad de decisión. Es que si yo hago la empresa solo, me consigo la plata en un banco y contrato a un jefe de producción. ¿De quién es la empresa? Mía. ¿De quién son las utilidades? Mías. ¿Qué se hace en esta empresa? Lo que yo quiera. Pero si ya tengo 2 socios o tengo 3 socios, méремele, papacito. Ya no, porque es que ya no es mi empresa, es nuestra empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo que yo quiera ni lo que yo crea, sino vamos a hacer lo que entre los 3 que somos los socios definamos. Entonces ahí viene una cosa importantísima de la asociación. Piensen con quién se van a asociar. ¿Qué piensa el socio de ustedes? No qué capacidad tiene, sino qué piensa sobre los negocios, qué piensa sobre las personas, qué piensa sobre las empresas.
porque en eso es en lo que tienen que estar de acuerdo. Cuando no se está de acuerdo en eso, esa es una de las razones fundamentales del fracaso de una empresa. Esa es por lo menos la experiencia que yo he visto. En el 90% de los casos de las empresas que se acaban, no se acaban por factores de mercado, ni se acaban por factores financieros, se acaban porque hay desacuerdo y hay peleas entre los socios. Entonces el uno quiere vender la empresa, el otro no lo compra, quieren que entre un tercer socio. O sea, van a ver ustedes en su parte práctica eso, por lo menos es la experiencia mía, que el 90% de los bollos que hay en las empresas es por desacuerdos entre los socios y por desacuerdos sobre cosas como ¿es importante la gente o no es importante la gente? Hay socios que son personas que son supremamente estrictos en cosas de horarios, de planes, de cumplimientos. Hay otros que son inteligentísimos pero despelotados. Pero si llega un momento en que por eso usted se enfrenta con el socio, pues la empresa simplemente no puede subsistir, por bien manejada que esté, por bien financiada que esté. Entonces es muy importante mirar primero la implicación, que es ceder poder de decisión y ceder utilidades, ¿no? Si la empresa gana 100 y yo estoy solo, los 100 son míos. Si somos 3 y la empresa gana 100, pues ya es 33.3 para cada uno y eso tiene sus implicaciones. Hay gente a la que le gusta trabajar con los demás y hay gente a la que le gusta trabajar solo. Entonces ustedes tienen dentro de ese proceso de reflexión, reflexionar también sobre sus propios criterios, sus propios puntos de vista y los de sus socios potenciales antes de pensar en cualquier tipo de asociación. Y también tienen que hacer una autoevaluación de sus características. Eso creo que ya en emprendimiento lo debieron haber visto suficientemente. No todo el mundo puede ser gerente, no todo el mundo puede ser empresario y no tiene nada de malo. Digamos que aquí han endiosado mucho la parte de emprendimiento. Es que usted tiene que ser emprendedor, es que usted tiene que montar una empresa y es que la única posibilidad que hay en el mundo de salvarse es montar una empresa. Baja. Si a usted le gusta, si tiene la capacidad, si tiene las características personales, por ejemplo, todas esas chachas que le echan a uno, tienen que ser paciente, tienen que ser persistente, tienen que tener... A veces hay gente que no lo es, ¿y qué? No es malo, es decir, todo el mundo es bruto para algo, pero es muy inteligente para algo. Entonces lo que tiene uno que mirar es si usted se va a meter como emprendedor a montar una empresa, o si simplemente tiene una platica y le quiere invertir en esa empresa para que alguien desarrolle la empresa y le genere utilidades, si quiere participación en la administración de la empresa o no quiere porque no le gusta eso. Son distintas posibilidades y la única posibilidad no es ser empresario. También usted puede ser un excelente conocedor de una tecnología y hacerse socio de la empresa y no participar en la administración, simplemente aportar su parte tecnológica y listo, perfecto, eso no tiene ningún problema. Entonces el mensaje es, ojo con si se asocian para hacer un negocio y para mantener y manejar un negocio, y ojo a sus propias características y a lo que implica eso. Y uno como gerente, yo les hablo como gerente, tiene que estar consciente de cuáles son los puntos de vista de los distintos socios, porque se van a enfrentar de todos modos, enfrentar no en el sentido de pelear agresivamente, pero van a tener puntos de vista distintos. Eso existe. Miren, ustedes van a hacer un paseo y se van a poner de acuerdo con a dónde. Pues hay 3 puntos de vista distintos. A uno les gusta el clima caliente, a otro les gusta el clima frío, a otro les gusta bañarse en el río, a otro les gusta la playa, a otro les gusta no sé, ir a comer a la plaza Chicharrón, y tienen que ponerse de acuerdo. Siempre hay puntos diferentes. Seguimos, por favor. El punto adicional, o el punto siguiente, teniendo la idea y teniendo la plata y teniendo la idea de cómo conseguir la plata, es hacer, ahí es donde enfocan, y ese es mi punto de lo que les quiero comunicar, el hacer el DOFA. Todos saben qué es eso, ¿cierto? Listo, es el momento de hacerlo. Pero para hacer el DOFA hay que tener una característica fundamental para que ustedes mismos
se la piensen, es el realismo. Cuando uno hace el DOFA y empieza a mirar cuáles son las fortalezas y las debilidades, pucha, la tendencia es uno no tiene ninguna debilidad y solo tiene fortalezas, ¿sí? Y la empresa no tiene ninguna amenaza porque es que es una empresa impresionantemente buena, y entonces pues ese tipo de DOFA no sirve. El DOFA que sirve es donde de verdad vamos a identificar cuáles son las verdaderas fortalezas que tenemos, porque que yo tengo entusiasmo, pues sí, el entusiasmo es tipo el mundo, mijito. Eso no, no sé, que yo tengo muchas ganas de salir adelante, que yo todavía no he entendido qué es salir adelante, que mucha gente, o sea, uno tiene que empezar a precisar qué es salir adelante. Entonces hay que mirar con mucho realismo cuáles son las fortalezas de uno mismo y de sus socios, si es que tienen socios, cuáles son las debilidades, porque eso es lo que va a hacer que la empresa, uno de los factores que va a hacer que la empresa funcione bien o funcione mal. Y tiene que mirar cuáles son las oportunidades y las amenazas, y yo lo puse en verde y rojo porque, como ustedes saben, las oportunidades y las amenazas siempre son externas, son del mercado, y las fortalezas y las debilidades solo son internas. Pero entonces el planteamiento que quiero dejarles con esto es que hay que hacer el DOFA, pero hay que ser realista para hacer DOFA, y que después de tener las ideas es el segundo paso que hay que dar. Así, yo tengo una idea que más o menos es factible, es prefactible, es viable, otros las han hecho, hay gente a la que le interesa eso, entonces empecemos a mirar ya con detalle cuáles son las verdaderas oportunidades que me da el mercado. Por ejemplo, y ahorita miramos enseguida respecto de la competencia. ¿Lo pasas, por favor? El tercer mensaje, ¿en cuántos vamos ya? ¿Como en 3 o 4? Vayan llevando la cuenta. Es, miren, cuando ustedes estén inmersos en el manejo o en el planteamiento de cómo hacer una empresa, nunca pierdan de vista esto, que es que uno como persona y su empresa y su proyecto está inmerso en un mundo en el que están pasando cosas que definitivamente lo afectan. Entonces usted está metido su proyecto en un municipio, el municipio está metido en un departamento, el departamento está metido en el país está metido en el mundo, y en esos ambientes están pasando cosas que hacen, que pueden hacer, ya miramos más adelante, que la empresa que uno está queriendo montar sea viable o no sea viable, que se hunda o que sea una empresa supremamente exitosa desde el punto de vista financiero. Y además hay un sector, usted está trabajando, por decirle algo, es gerente o es inversionista en una empresa de alimentos, en el sector de alimentos. Resulta que ese sector de alimentos está en el municipio, en el mundo, y al sector de alimentos le están pasando varias cosas que lo están afectando en todos esos ambientes. Si uno no está pendiente de eso, de qué es lo que está afectando a las empresas, porque la empresa puede estar divinamente organizada, limpiecita, todas las máquinas perfectas, todo el mundo capacitado, tener la suficiente financiación, pero si hay algo por fuera que eliminó ese producto porque, por ejemplo, ya lo vamos a mirar, por una cosa de tipo legal, prohibieron ese producto, chao pescado con la empresa. Entonces usted tiene que estar pendiente qué está pasando con eso. ¿De qué tiene que estar pendiente? Tiene que estar pendiente de una cosa, no sé si alguien ya la vio en sus cursos, que son los factores PEST. Y esos factores PEST, le ponen el PEST, es para que uno se acuerde. Son factores políticos, legales, aspectos económicos, aspectos sociodemográficos y aspectos tecnológicos, que no son de la empresa, son del mundo exterior, y que puede hacer que la empresa fracase o no fracase. ¿Cuáles son los aspectos políticos legales? Un ejemplo rapidísimo: la legislación que haya en un cierto municipio sobre el manejo de alimentos. Si usted no cumple con unos ciertos requisitos de la Secretaría de Salud, no puede montar la empresa y no puede funcionar la empresa.
Entonces ese es un factor que lo está afectando. ¿Qué está pasando en la parte política legal en este momento con la geopolítica y con el precio del petróleo? ¿Y cómo influencia el precio del petróleo a su empresa? ¿Y cómo influencia el precio del petróleo y la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos? ¿Cómo influencia la posibilidad de exportaciones y la posibilidad de exportación de su empresa? Todo eso hay que mirarlo, porque puede que una cosa de esas haga que su empresa fracase o no fracase. En los aspectos económicos también. ¿Está gastando más o está gastando menos la gente en general? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Colombia, que es un poquito difícil de entender? A mí me ha sido difícil de entender que a pesar de que la gente dice que estamos vaciados, que no estamos vaciados definitivamente, la gente sigue consumiendo. La información que sigue dando el DANE sigue diciendo que la gente está consumiendo y el 10% más que lo que consumió. ¿De dónde está saliendo la plata para que consuma la gente? Y hay ciertos sectores que están creciendo y otros que no, que la construcción está decreciendo. Pues bueno, hay que mirar qué es lo que está pasando con el sector de la construcción en el mundo, en Colombia, en todas partes, a ver cómo lo va a afectar a uno. Todo el objeto de esto es mirar lo que esté pasando, cómo lo va a afectar a uno y cómo va a afectar lo que uno quiere hacer. En la parte sociodemográfica es claro, entraron las damas al sector de las pobres damas discriminadas. Ustedes han visto la discriminación contra las mujeres, ¿cierto? Entren a un banco y vayan a la vivienda y miren cuántos directores de agencia hay hombres. Ninguno, todas son viejitas como ustedes. Nos tienen discriminados a nosotros, nos tienen vaciados. Hay muchos entre los estudiantes, miremos ahorita cuántos son hombres y cuántos son mujeres. O sea, eso es un hecho. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo que doy siempre yo es el de los envases de leche. ¿Qué pasó? Que hoy hay muchas familias que son solamente dos personas, la mamá, madre soltera y un hijo. ¿De acuerdo? Cuando antes todas las familias eran de 6 o 7 personas. ¿Cómo compraba usted la leche antes? Compraba por litros, de unos litros grandototes. ¿Cómo compra la leche hoy? Si usted es una madre soltera que tiene un hijo y a ninguno de los dos les gusta la leche y compran un litro de leche, ¿cuánto les dura el litro de leche? 15 días y se les corta y se les daña. ¿Qué es lo que hizo ese cambio sociodemográfico que hicieron las empresas? Que salieran los empaques chiquitos. Miren los empaques de leche que hay, que son para 1 o 2 personas. Entonces, si usted compra un empaquito de esos y le dura 2 o 3 días y no se le daña, y punto. Entonces, eso es un desarrollo de mercado que yo tuve que hacer porque me vi forzado, porque cambiaron las situaciones sociodemográficas. Y en los aspectos tecnológicos está claro para todos, la introducción del computador, más que del computador, del procesamiento de información. Entonces, ¿alguien sabe qué es el blockchain? Vital que empecemos a saber, porque es que de aquí a 2 o 3 años todo va a funcionar con blockchain. Es simplemente un sistema de información, unas bases de datos que funcionan en una cierta forma. Mire que yo comentaba ahorita con Mariluz, lo que leyeron ustedes, vieron lo que está pasando en China en los supermercados, que ya todos los pagos en muchas de las supermercados no se hacen ni siquiera con la tarjeta de crédito ni con tarjeta de débito, se hacen mostrando, poniendo la cara al frente de una pantalla por reconocimiento facial. O sea, usted abre su cuenta bancaria en la vivienda, pone la foto y queda metido, y la vivienda instala en Jumbo una pantalla. Usted compra las cosas, no tiene que pasarlas por la caja porque cada una tiene un chip, y entonces cuando usted pasa el carrito va sumando y le dice usted debe 110.000 pesos y se para frente a una pantalla y le dice listo, quedó pagado, porque la pantalla reconoce la cara de la persona e inmediatamente debita la cuenta de débito que usted tiene con la... Bueno, esas cosas de para dónde va la tecnología,
hay que estar actualizado, hay que estar mirando eso para ver qué le va a pasar a uno. O sea, el mensaje es: no se enconchen en el manejo de su empresa, bien sean empresarios o bien sean gerentes, sino miren qué está pasando en el mundo y qué va a afectar a las empresas. Y entonces miren todas las empresas que han desaparecido, los viejitos abuelos de uno que arreglaban máquinas eléctricas de escribir y que arreglaban máquinas de coser, chao pescado, eso desapareció. Las empresas que hacían vallas y las pegaban con grudo, todo eso, eso desapareció, hoy todo es electrónico. Entonces tiene uno que estar pendiente de para dónde van las cosas y qué es lo que va a estar en uso, porque es útil para la gente dentro de 5 o 10 años para ver para dónde va uno, porque la idea no es ver para dónde va el mes entrante, si tiene o no tiene la plata para pagar la nómina, sino qué va a pasar en 5 o 10 años con su empresa. Entonces eso es importante, hay que mirar esos factores. Ahora, hay que mirar otros factores que influencian mucho lo que puede hacer uno o no. Digamos que ese es como el cuarto o el quinto paso si fuera secuencial. Yo tengo que mirar si existe o no existe demanda para lo que yo estoy haciendo. Y esa, sujeto de discusión para mí, es lo más importante que hay en la administración y en la empresa. En cualquier tipo de organización inclusive. Que lo que yo haga le guste a la gente y lo necesite. Después podemos mirar cuantitativamente eso en plata y en cuentas cómo se maneja. Pero si usted está haciendo algo que a la gente no le gusta, que no necesita, puede ser perfecto en todo lo demás, pero no funciona. O sea, ese es mi punto. Cuando a alguien le dicen qué es lo más importante que hay en la administración, yo digo el mercadeo y la demanda, la consideración de las necesidades de la gente. Si no, pues no me compran. Si a la gente no le gusta y no necesita las cosas, no me compran. Entonces tengo que mirar la demanda y tengo que mirar la competencia. O sea, puede que la gente quiera mucho, le guste mucho un cierto servicio o producto y lo necesite, pero hay muchos más que lo están haciendo. ¿Y a qué precio y qué capacidades tienen? Eso es parte, entre otras cosas, de las oportunidades del mercado. Es que nadie más sabe hacer eso y yo soy el único que lo sé hacer. Uno siempre cree que es el único que sabe hacer las cosas, pero es que de golpe hay muchos más que lo saben hacer. Tengo que mirar los proveedores desde el punto de vista de la integración. Está claro para ustedes qué es la integración, ¿cierto? Es la propiedad que tenga la empresa en el proveedor o el proveedor en la empresa. Acuérdense que hay la integración hacia atrás y la integración hacia adelante. Si yo estoy trabajando en una empresa y hay un proveedor que tiene otra empresa similar, un proveedor de materia prima para mí, ¿a quién va a preferir ese proveedor? Pues a su propia empresa. Le va a dar mejores precios, le va a dar más volumen, le va a dar muchas condiciones mejores que las que me está dando a mí. Entonces yo tengo que mirar cómo funciona la propiedad de los proveedores. ¿Listo? Y tengo que mirar también cómo funcionan los recursos energéticos. Ahorita en este momento se está hablando del gas, de los recursos del gas y del fracking y cosas de ese estilo. Yo no sé en qué va a parar eso, me imagino. Tengo claro en qué va a parar, pero mucha gente no está de acuerdo. Pero tengo que mirar en eso. Su empresa, lo que usted hace, necesita gas, necesita petróleo, ni siquiera petróleo, derivados del petróleo. Todo lo que se está haciendo hoy en abonos, en general, en abonos y plásticos, son o usan como materia prima derivados del petróleo. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿Y qué va a pasar con el precio del petróleo? Afecta fundamentalmente lo que yo puedo hacer y afecta las importaciones y las exportaciones. Miren lo que pasó ahorita en Siria, yo no me acuerdo dónde fue, que pusieron una bomba con drones, 4 drones atacaron y pusieron bombas en una instalación petrolera. Se bajó la oferta de petróleo en 5 millones de 5 millones de barriles diarios. E inmediatamente el precio del petróleo subió el 10 o el 15%. Si sube el precio del petróleo, yo tengo que empezar a pensar en todo eso.
¿qué es lo que pasa? Que si sube el precio del petróleo van a subir las materias primas que usan el petróleo para poder producirse. Y si yo uso una de esas materias primas me va a subir el costo a mí. Y si me va a subir el costo, posiblemente tengo que subir el precio. Y si me sube el precio a mí, pero hay otro producto competitivo que no usa petróleo, pues estoy vaciado, me voy a morir. Y el caso más típico en la parte de competencia es el de las planchas de aplanchar y la ropa que no se arruga. O sea, uno diría, los textiles nuevos que están saliendo y que salieron, que no se arrugan, y usted simplemente lava la camisa, la cuelga, y al rato la camisa está perfectamente aplanchada, es competencia, ese textil es competencia indirecta de la plancha. Porque yo, ¿para qué vendo las planchas? Para que la gente planche las camisas. ¿Y para qué las aplancha? Para verse bien. Pero si hay dos formas que compiten, que logran el mismo resultado, pues son competencia. No es que sea otra marca de plancha, sino es otro tipo de producto que utiliza otra tecnología que produce el mismo beneficio que yo estoy buscando. Entonces hay que mirar eso. Eso es lo que se llama en administración y en gerencia, se llama el macroambiente y el microambiente. El macroambiente es el de los factores PEST, el de la parte política, la parte económica, la parte social. Miren en la parte socioeconómica cómo ha cambiado el mundo, cómo van cambiando de las cosas, de las ciudades chiquitas o de las concentraciones chiquitas a las grandes. En un pueblo chiquito, estamos hablando de cualquier cosa, de Biotá, de Nocaima, negocio que no esté a una cuadra de la plaza no existe. Esa es la realidad económica. Miren cómo están funcionando las grandes urbes, estilo Bogotá, que a su turno es desarrollo de lo que ha pasado en otras, en barrios autosuficientes. Piensen ustedes en el barrio donde ustedes viven. En el barrio donde yo vivo hay de todo. Hay droguerías, hay papelerías, hay enfermerías, hay la EPS, o sea, yo no necesito salir de mi barrio. Entonces yo antes tenía que tener un negocio grande a una cuadra de la plaza. Hoy puedo tener un negocio chiquito en mi barrio. Entonces surgen las cadenas. Miren el caso de Cosechas, el caso de Tostado, el caso de Cruz Verde, ¿sí? Que son cosas muy pequeñitas, droguerías muy pequeñas, que están localizadas en todos los barrios. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo tengo que tener un centro de distribución. O sea, empieza a surgir otro tipo de alternativa, otro tipo de cosa que necesito hacer. Entonces hay que estar pendiente de eso. Yo solamente contesto cuando tengo un sonido especial que es de mis hijos. A eso sí les contesto, no importa en que esté. ¿Dónde consigue uno toda esa información? Porque es que hay que conseguirla. La consigue en lo que se llama las fuentes primarias y secundarias. ¿Está claro qué es una fuente primaria? ¿Qué es una fuente primaria? ¿Qué es una fuente? ¿Ah? Sí, son las encuestas, son las personas. O sea, la fuente primaria es la persona, no necesariamente la encuesta en el sentido de preguntarle, pero si usted es un técnico en plásticos, ¿sí? Y yo voy y le pregunto, no en la encuesta, a usted lo entrevisto, ¿sí? Sobre cómo está funcionando la parte técnica de los plásticos, usted es una fuente primaria. Y me puede mandar, la fuente primaria me puede mandar a una secundaria. ¿Qué es una fuente secundaria? Todo lo que está escrito, punto, en internet, en bibliotecas, en donde quiera. Entonces yo puedo ir a leer allá, entonces puedo sacar información de las personas directamente, entrevistándolas, o puedo sacar información de lo que está escrito, que ellas mismas han escrito. Hoy tienen unos problemas gravísimos de confiabilidad, en el caso de las redes sociales, cuando yo no creo absolutamente nada de lo que aparece en una red social, porque el 80% es paga. Entonces uno tiene que estar pendiente de esas fuentes primarias y secundarias. Entonces miren el caso de administración, que es el de ustedes. Hay unas fuentes secundarias vitales, no sé si ustedes las usan, las consultan. Una de ellas, por ejemplo, es la revista Dinero. ¿Alguien la ha leído?
les recomiendo que la lean. En la revista Dinero, que sale cada 15 días, salen todos los chismes, pero chismes buenos de negocios. ¿Qué está pasando? ¿Quién está comprando qué? ¿Qué tipo de tecnologías se están desarrollando? ¿Qué tipo de proyectos tiene el gobierno sobre legislación? Pues porque de eso depende mucho. Fíjense que el fracking, del que depende la cantidad de petróleo que debe haber en el mundo, está ahorita en una cosa político-legal de la Corte Constitucional, de saber si la Corte permite o no, y el Consejo de Estado. Entonces de eso hay que estar pendiente. O sea, hay que estar pendiente de todo lo que uno piense que puede afectar. Siéntese usted y piense a su negocio qué lo puede afectar y busque información sobre eso. En Información Económica está Portafolio, es un periódico que se consigue en cualquier parte. Está esta revista Dinero que les digo. Todos los gremios que tienen información sobre qué está pasando en el gremio tienen página web. Hoy día no hay gremio que no tenga página web. Entonces, si usted es gerente de una empresa de plásticos, en primer lugar, métase a todas las páginas web que haya sobre plásticos y métase al gremio de plásticos, porque es que al gremio le pagan para eso, le pagan para que le llore al gobierno siempre, cosa que me parece tontísima, pero hay que hacerla. Pero le pagan es para que consiga información, para que genere proyectos de ley que puedan beneficiar al sector. Entonces hay una gran cantidad de fuentes de información secundarias que tienen que aprender a identificar, que lo saca uno de lo que es la pura administración de la propia empresa, de los problemas de personal y de los problemas de producción, y mira qué hay por fuera y cómo lo puede afectar. Con todo eso viene el otro paso. Usted desarrolla unas estrategias. Eso le echan una cantidad de paja. Yo soy bastante sofisticado por ser uniandino, pero bastante práctico por ser gerente, al tema de la misión y la visión y las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Es qué vamos a hacer, punto. Así de sencillo. ¿Y qué son las estrategias corporativas y las estrategias de área? Las estrategias corporativas responden qué va a hacer la empresa, y las estrategias de área es qué vamos a hacer en una determinada área. Les pongo un ejemplo y pueden ser iguales. ¿Qué va a hacer la empresa? La empresa le decidió, porque vio que había muchas oportunidades, más oportunidades que amenazas, decidió internacionalizarse. ¿Cuál es la estrategia de área? ¿Cómo se va a internacionalizar? Lo va a hacer con distribuidores propios, lo va a hacer invirtiendo en distribuidores, lo va a hacer... ¿Cuáles son las 3 o 4 o 5 formas? O sea, la corporativa es que voy a hacer como empresa, y la de área es que voy a hacer específicamente en esa área para poder cumplir con la corporativa. ¿Cuál es otra corporativa? Otra, pongámoslo mejor, de área financiera. ¿Cómo me voy a financiar? ¿Con crédito o con capital fresco? Esa es una alternativa. Son dos alternativas de estrategias de área. ¿Cómo me voy a financiar? ¿Para qué? Para cumplir la estrategia corporativa, para poder internacionalizarme, porque entonces desde el punto de vista financiero tengo 2 o 3 o 4 alternativas estratégicas, y eso de alternativa estratégica suena rimbombante. Tengo 2 o 3 o 4 formas de hacerlo. ¿Y para qué? ¿Para qué hago todo eso? Para cumplir la misión y la visión. ¿Y la misión qué es? La misión es tan sencillo como para qué existe esta empresa. Lean ustedes las misiones. Yo hice alguna vez, unos estudiantes nos hicieron un ejercicio de coger 50 empresas y anotar cuáles eran las misiones de las 50 empresas, y todas eran igualitas. Queremos ser los primeros en el mercado para atender a los clientes de modo que sientan alta satisfacción con un producto de altísima calidad, todas igualitas. Eso no sirve para nada. O sea, hay que plantear un poco más. Estoy pensando en el Minuto Dios, del que vieron ustedes que yo trabajé mucho tiempo. ¿Cuál es la misión de la Universidad Minuto Dios? ¿Para qué existe la Universidad Minuto Dios? Existe para llevar educación y llevar formación, en lo que se llama eso, a personas que tengan menos oportunidades de tener
otro tipo de, o sea, de menos oportunidades de acceso a la educación, fundamentalmente. Entonces, todo lo que hace la universidad está enfocado a eso, está enfocado a la misión, a llevar educación a ciertos sectores. Por eso Uniminuto tiene sucursales o tiene cosas de donde operan 6 o 7 o 10 ciudades, y por eso tiene cerca de 100.000 estudiantes. ¿Eso a qué obedece? Eso no obedece a que se les ocurrió, sino a que se ocurrió que esa era la misión, y todo lo que se hace tiene que estar orientado allá. Y la visión es cómo nos vamos a ver, cómo queremos que nos califiquen. Ese es el sentido de la misión, dentro de 5 y dentro de 10 años. Entonces, todo lo que hace la empresa, todas las estrategias que desarrolla, tienen que estar orientadas, ese es el filtro. Tiene uno que preguntarse, ¿esto contribuye a cumplir mi misión? ¿A para qué estoy? ¿Eso contribuye a cumplir y a permitir lograr mi visión? Si contribuye, lo hago. Si no contribuye, por bueno que sea, no lo hago. O sea, lo que hay que aprender, que es difícil, es a priorizar y a seleccionar en función de eso. Si usted no tiene eso, cualquier cosa que haga está bien o está mal. O sea, no sabe uno qué va a pasar con eso. Esto es importante, y esto creo que ustedes lo han visto sobradamente en los cursos de administración, ¿sí? El proceso gerencial, porque una cosa es el proceso empresarial, que es el que estuvimos viendo. Hay que hacer el DOFA, hay que diseñar las estrategias, ese es el proceso empresarial. El proceso del empresario, lo que hace el empresario o lo que hace el gerente, más que el empresario, porque el empresario es solo el que invierte. Y hay un empresario que invierte y gerencia, pero también se llama empresario el que es solo gerente. ¿Qué es lo que hace usted? Todo lo que hemos hablado de para atrás es planear. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todo lo que hemos hablado de hacer el DOFA y de diseñar las estrategias, eso es planeación. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer después como empresario? Hacer que eso se haga. Y eso es lo que se llama dirigir. Aquí es donde hay personas que dicen que planear implica también, hay otro que creo que es coordinar. Planear, coordinar, organizar. La misma cosa, planear, saber qué voy a hacer, ¿sí? Y hacer que se haga, dirigir. ¿Y qué es dirigir para mi gusto? En 2 palabras, es motivar a la gente. ¿Qué hay detrás de motivar a la gente para que haga lo que tiene que hacer? Piensen en ustedes mismos, ¿qué los motiva? ¿Sí? Y dirimir, ¿qué es lo que hace el gerente? ¿Qué es lo que hace un gerente sentado todo el día en el escritorio? Todo el día entra una persona y le dice, jefe, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Pepe piensa que A y Julio piensa que B. ¿Y usted qué tiene que hacer como gerente? Dirimir o decidir. Decir, lo que dijo Pepe, estoy de acuerdo, eso es lo que hacemos en la empresa, todos de acuerdo, listo. Eso es lo que uno espera. ¿Qué espera usted de su jefe? Que usted le ponga un problema a su jefe y su jefe le dé una solución. Puede que no sea la misma que le gusta a usted, pero eso es lo que uno espera. Y lo más importante dentro de eso es controlar. ¿Y qué controla usted? Que se cumplan las cosas que se establecieron. ¿Y cómo controla? Que alguien preguntaba. No hay sino una forma, es poniendo índices de logro. ¿Cuáles son los índices? Sencillo. Ventas, cualquier cosa. Ventas por ciudad, ventas por mes. Eso es un índice. Entonces usted en la planeación dice es que vamos a vender, y vamos a vender 50 millones de pesos anuales en Italia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mirar si vendió 50 millones o no. Eso es parte del control. Y explicarse por qué los vendió, por qué no los pudo vender, por qué vendió menos, por qué vendió más, por qué vendió de otras cosas que no pensaba vender. Todo eso es parte del control, es explicarse lo que pasó, por qué pasó. Y el gran valor del control es que eso retroalimente la planeación. Que usted diga, oiga, es que vendí en Italia, iba a vender 50 y vendí 70. ¿Por qué vendí 70? Porque uno de los distribuidores de otro país que le exportaba a Italia se quebró.
Entonces usted inmediatamente dice, pucha, quedó libre el mercado de ese tipo. Entonces usted ya para el semestre o el año siguiente dice, ya no son 50, sino son 55, que es el crecimiento normal de lo que usted estaba haciendo, por decirle algo, pero le voy a sumar 20 más porque son 20 de mercado que voy a captar del tipo que se quebró y que ya no está satisfaciendo esa necesidad. Entonces lo importante es en la planeación poner índices de cumplimiento para hacer que la gente haga las cosas para que esos índices resulten y controlar después si esos índices se están cumpliendo o no se están cumpliendo, pero la parte vital del control es para ver por qué se hizo o por qué no se hizo, y dependiendo de eso retroalimentar la planeación. ¿Cuál puede ser la retroalimentación? Una posibilidad puede ser, vamos muy bien, sigamos como estamos, listo. O sea, no quiere decir siempre que en el control haya que cambiar las cosas, haya que hacer cosas distintas. Simplemente usted puede reafirmarse, oiga, vamos bien, vamos cumpliendo la meta, vamos haciendo las cosas como estaba planeado, vamos consiguiendo la participación de mercado, sigamos así. Quedó retroalimentado, no quedó cambiado, pero quedó retroalimentado. Entonces lo que usted está haciendo, lo está haciendo con conciencia, sabe que lo está haciendo y sabe por qué lo está haciendo. Esta es una cosa que quería comentarles, que es interesante, ya es un poquito más de fondo, al respecto de cómo debe enfocar una organización o una empresa lo que hace. Y se refiere a lo que se llaman los sectores estratégicos de negocios. Que los sectores estratégicos de negocios son la combinación de un producto o un servicio y un mercado. O sea, un cierto producto P1 con un mercado M1 es un sector estratégico de negocio. Ese mismo producto P1 con otro mercado distinto, M2, es otro sector estratégico de negocio. Son pequeños negocios dentro del negocio. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría respecto de las estrategias globales, corporativas de una empresa? Vital para que lo tengan en cuenta ustedes. Uno tiene que tener siempre unas cosas que se llaman negocios incógnita, que es, oiga, son dentro de la empresa. Este negocio yo creo que es muy bueno, pero tengo la incógnita de si irá a funcionar o no irá a funcionar. Y necesita mucha plata para desarrollarse, para probar, ¿de acuerdo? Si el negocio funciona y le va bien, pasa a ser lo que se llama el negocio estrella o la WEN. Eso lo han visto ustedes en planeación, en la unidad estratégica de negocios. Pasa a ser un negocio estrella, es decir, pasa a ser un negocio que funcionó muy bien, que está necesitando plata para seguir desarrollándose, pero que la gente lo aceptó tanto que está produciendo la misma plata que está necesitando, está en equilibrio de plata. El que está primero está necesitando mucha plata, ya veremos de dónde la sacamos. El que está de segundo está produciendo la misma plata que está necesitando. Y resulta que fue tan supremamente bueno el negocio que se volvió una vaca lechera. ¿Qué es un negocio vaca lechera? Es un negocio en que yo estoy vendiendo mucho porque es muy bueno, porque la gente lo acepta mucho, porque no tiene mucha competencia, y entonces me está produciendo muchísima plata y ya está necesitando poquita plata. ¿Listo? Y eso no dura toda la vida. La gente se cansa con los productos. Piensen en los de moda y piensen en otros. Dentro de un tiempo, una semana en el caso de moda, o 10 años en otros productos, ese negocio se va a volver lo que se llama un peso muerto. La gente va a dejar de quererlo porque ya hay otros productos, y entonces simplemente ya es más lo que estoy gastando en ese producto, en mantener el producto en el mercado, que lo que estoy recibiendo. Entonces, ¿qué dice la teoría del portafolio? Se llama la teoría del equilibrio del portafolio. Eso lo desarrolló alguien, allá les puse. Es importantísimo que entren a la página de ellos, que se llama el Boston Consulting Group. Es una entidad internacional de generación de ideas sobre negocios. Este es como un marco mental para darle marco a lo que está haciendo uno.
Entonces la teoría dice, oiga, usted mantenga unas incógnitas, ¿de acuerdo? Que son productos que pueden darle mucho éxito, pero están necesitando mucha plata. Pero mantenga unas vacas lecheras. Entonces, ¿por qué? Porque la plata que están necesitando las incógnitas para desarrollarse, se la pueden proporcionar las vacas lecheras. Son los productos que ustedes conocen. Hay unos que duran muchos años, todavía van a seguir más años. Miren en la revista Dinero cuáles son las marcas más apreciadas, lo que se llama el top of mind. La chocolatina Jet, esa es una vaca lechera. ¿Cuánto está invirtiendo en la chocolatina Jet, la nacional de chocolates? Yo creo que cero. ¿Y cuánto está vendiendo? Pilas, pero un burgo, tiene el 80 o el 90% del mercado. Ese es un producto, un negocio, vaca lechera. Y esa misma empresa, la Nacional de Chocolates, o Nutresa, que se llama hoy día, puede tener 3 o 4 o 5 o 6 incógnitas, que son productos que la gente está pidiendo y que posiblemente dentro de unos años vayan a reemplazar a la chocolatina Jet. Esos productos vaca lechera son el chocorramo. Mire usted ese tipo de producto. Ese chocorramo lleva ahí unos cuantos años y durará no sé cuántos años. Y ha salido competencia. Pero es un producto, en algún momento la gente dejará de consumirlo. Pero bueno, entonces es importante, y esto ya no es parte del proceso, sino ya es parte dentro del proceso de generación de estrategias, que tengan en cuenta para el desarrollo de las estrategias corporativas, que uno en un negocio siempre debe tener esta combinación, este equilibrio entre los que están pidiendo plata, los negocios nuevos que le van a dar aire a la empresa o a la organización, y los negocios que son vacas lecheras, que son los que le están produciendo el efectivo que necesita la persona, necesita la empresa. Ese efectivo, ustedes creo que lo tienen claro, se mide en el flujo de caja y en lo que se llama con tanta gracia el EBITDA. ¿Está claro para ustedes qué es el EBITDA, cierto? ¿No está muy claro? Bueno, entonces anote, averigüe qué es el EBITDA. Eso es E, B, B larga, I, T. EBITDA. En una palabra, es una forma misteriosa de calcular a partir de los estados financieros de una empresa cuánta plata en efectivo tiene para poder invertir en nuevos proyectos o para poder comprar empresas. Es otra de las formas de desarrollo de las estrategias de crecimiento de una empresa. ¿Qué hora son? ¿Cómo vamos? 8:19. ¿Ah? 8:19. O sea, nos quedan nada. 5 minutos. Nos queda despedirnos. Bueno, esto simplemente es para medir, para plantear esto. Alguien preguntaba cuál es una empresa exitosa económicamente, porque es que esa parte del éxito es bien complicado, reflexionen sobre eso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Para poder saber si yo soy exitoso o no, tengo que plantearme unos objetivos. Y tengo que plantearme unos objetivos que son económicos en el caso de las empresas capitalistas, si quiero. O sea, por más que sea, siempre que yo monto una empresa es porque quiero vivir de la empresa, pero quiero sacarle platica. Punto. Si no le saco plata a la empresa, esa empresa no es exitosa, porque entonces la vendo y no es esa misma plata que tenga metida ahí, la meto en otra cosa. Hay unas organizaciones que tienen objetivos de cobertura, que son las que no son capitalistas. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Los hospitales, la Secretaría de Salud, la Iglesia, el Ejército. Se miden también con índices. Y hay objetivos de satisfacción personal, que yo quiero estudiar, que quiero conocer el mundo, que quiero hacer una maestría. O sea, hay unos objetivos que quiero que mi familia mejore de casa, que quiero irme a vivir a Miami. Son objetivos de tipo personal. A todos esos hay que ponerle índices para poderlos medir. Entonces, ¿cómo mido el objetivo económico? Ese sí es un mensaje clarísimo. El objetivo económico se mide únicamente a través de la rentabilidad, no de las utilidades. Y entonces miren ustedes muy bien cuál es la diferencia entre utilidades y rentabilidad, porque es una diferencia muy clara y muy importante. Y olvídense de las utilidades. Las utilidades son simplemente plata, pero la rentabilidad es otra cosa distinta. Mírenla bien. Los objetivos de cobertura, ¿cómo se miden?
Pues con índices de cobertura. La Secretaría de Salud quiere llegarle al 85% de los niños en edad escolar en Bogotá. Ese es un índice. ¿Cómo mido si fue exitosa o no? Pues fue exitosa si le llegó a los 85, si cumplió sus objetivos o no los cumplió. Y en la parte personal, pues miro si pude cumplir los objetivos o no, pero hay una cosa que es importante, junto con la rentabilidad es importante la sostenibilidad económica. ¿Qué es la sostenibilidad económica? Tener como subsistir las necesidades. Tener con qué sostenerse. Sí, esa es la sostenibilidad económica. Una cosa son las utilidades y la rentabilidad. La sostenibilidad es que usted tenga la plata, esté generando el negocio, la plata suficiente para pagar los gastos. Punto. Esa es la sostenibilidad, que no es lo ideal en los negocios capitalistas, pero sí en los hospitales. Si el hospital está recibiendo la plata suficiente para pagar sus gastos, es un hospital exitoso desde ese punto de vista. Y en el caso de los hospitales, ¿cuál es la fuente? La fuente pueden ser los servicios que cobran, pero el presupuesto es una fuente de plata común y corriente, entonces uno tiene que pensar en eso. Creo que ya terminamos, ¿sí? Los criterios de medición del éxito realmente, del éxito económico, son la rentabilidad y la sostenibilidad en el caso de las que son hospitales, por ejemplo, la iglesia, el ejército, tiene que tener un presupuesto que surge de los impuestos para poderse sostener y cumplir su función. Listo, eso era lo que quería comentarles. Revisen las preguntas que hicieron ustedes, a ver si esto les contesta o no les contesta las preguntas. Y creo que los mensajes son claros. Mire la posibilidad, mire que la idea que usted tenga sea viable. Mire que usted tenga las características personales para lo que quiere hacer. Mire si lo va a hacer con socio o lo va a hacer solo, dependiendo de quiénes son los socios. Haga un DOFA absolutamente realista. Diseñe unas estrategias y póngale índices de cumplimiento. Y miren desde el punto de vista de cuáles fueron sus objetivos, si los cumplió y los mide cómo, los mide por rentabilidad y los mide por sostenibilidad y los mide por cobertura. Esos son los mensajes claros. El que quiera hacer cualquier tipo de pregunta, hágala y mándemela por internet. Entonces Mariluz les da mi correo. Cualquier tipo de pregunta que quieran, en cualquier momento, no importa que no sea de este curso, háganla, yo con mucho gusto les contesto. Les contesto, como les dije, mi opinión. Que si usted le pregunta a 4 distintos, los 4 pueden contestarle distinto. ¿Cuál es la mejor? La que les parezca mejor a ustedes para su propio caso. Eso es parte de la licuadora que tienen en el cerebro. Bueno, espero que les haya sido útil y agradable la charla, que hayan dormido por los que durmieron.